Bienvenido, amados hermanos, en esta hermosa noche. Mi nombre es Kevin Corán Rivera y me encuentro nuevamente desde el Templo Pentecostal Asamblea de Dios, donde pastorea nuestro amado pastor Elías Torres y su amada esposa Melissa Vélez. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia. Bien, hermanos, quiero comenzar con una breve oración, amén, antes de comenzar con la palabra que el Señor me ha dado para ustedes en esta noche. Gracias, Señor y Padre Celestial de la Gloria. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido, Señor, estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que tú abres nuestros corazones, Señor, nuestros oídos, Señor. Quita toda aquella distracción, Señor, que nos impida escuchar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El título ¿verdad? De reflexión de la noche de hoy se titula de la siguiente manera, se titula Cristoficacia. Cristoficacia. En Mateo, capítulo 14, versículo 30 al 31, dice lo siguiente: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Verdad? Aquí el contexto es que em, los discípulos se van en embarcaciones y Jesús intenta de seguirlo y está caminando sobre las aguas. Pero aquí Pedro, siendo Pedro, dice: mira, Jesús, yo también quiero caminar. Y Jesús dice: vale. Pero en el momento Pedro estaba mirando en la tormenta, estaba mirando los problemas alrededor de él, lo cual le causaba quitar la mirada de Jesús, lo cual lo causó olvidarse de Jesús y hundirse. Hay un concepto en la psicología que se conoce como la autoeficacia. Y la autoeficacia se conoce de la siguiente manera: es la confianza en la propia capacidad para lograr metas y superar desafíos. Y en cierta parte, sí, cuando se trata de lo práctico, nosotros debemos tener autoeficacia, debemos saber y creer que las cosas van a salir bien, porque, ¿verdad?, no vamos a hacer las cosas al garete. Tener autoeficacia es bueno, y de hecho se pudiese ver de una perspectiva cristiana, de que el éxito o nuestras habilidades no provienen simplemente de nosotros, sino del Señor que nos da esas habilidades. Pero ahora bien, y para las cosas espirituales, de ahí viene el cristoficacia. Si la autoeficacia es la confianza en la propia capacidad de uno, entonces la cristoficacia es la confianza que un creyente se encuentra a depender plenamente en Dios. Pedro era una persona que intentaba hacer todo por él mismo, todo por sus propias fuerzas, y solo se dependía de él mismo para hacer las cosas, y fallaba. Y porque es cuando se trata de lo imposible, cuando se trata de cosas que están fuera de nuestro control, cuando se trata de cosas que intentamos hacer por nuestras propias fuerzas, cuando se trata de hacer cosas en lo cuales Dios no nos llamó para eso, fallamos. Tenemos que creer y confiar en Dios. De ahí proviene el cristoficacia. Porque solo por nuestras propias fuerzas no va a ser. No va a ser. Pero querer confiar en que solo Él puede hacerlo, en que solo Dios puede hacer la obra, ahí sí que vamos a tener éxito. Y es que hay que ver un balance. Si Dios, claro está, si Dios nos dio habilidades y talentos, es para que nosotros desarrollemos esos talentos. De hecho, la Biblia lo dice si no me equivoco, en el mismo libro de Mateo, Evangelio de Mateo, se habla de las parábolas de los talentos y que tenemos que multiplicarlos. Hay que ver humildad y hay que ver dependencia. Ejemplos bíblicos de estos son Nehemías. Un Nehemías era un excelente ejemplo de esto. Un líder estructurado, organizado, trabajaba de manera eficiente, pero él sabía que lo que estaba haciendo para el Señor cuando él estaba reconstruyendo el pueblo, él reconocía que Dios estaba en el asunto y él oró constantemente. Y no dependía de él mismo para el éxito, sino él dependía de que Dios le iba a dar el éxito, porque era Dios el que estableció el orden. Nuevamente vemos en la historia de Goliat y David. En 1 Samuel 17, David tenía la confianza de utilizar la onda. La onda era para ese entonces lo que se utilizaba para lanzar las piedras, y era lo que utilizaban mucho los pastores para cuidar sus ovejas de cualquier león o cualquier maldad que iba a venir contra ellos. Y David utilizaba mucho la onda, lo utilizaba mucho para lanzar piedras. Pero el poder, cuando él estaba luchando con Goliat, no venía de las piedras, venía sino del Señor. Y es que a veces el Señor en nuestras vidas pone cosas como los ondas. Cosas que parecen inútiles, no nos parecen muy lujosas, extraordinario.
una herramienta bastante simple. Y es que, aunque David no lo sabía, con esa onda, con ese talento, con esa habilidad que Dios nos dio y le dio a David para ese entonces, él lo iba a utilizar para cosas extraordinarias. Y que ese onda le iba a llevar a ser un rey. Y eso lo hace Dios. Y algo bien peculiar sobre la historia de David contra Goliat es que David recogió 5 piedras lisas. ¿Y por qué 5? Si lo que utilizó fue uno para matar a Goliat. Y es que él sabía que él tenía que prepararse. Él no sabía qué iba a ser el resultado final. Él no sabía que él simplemente iba a tener que utilizar una piedra. Pero sí confiaba en que el Señor iba a dirigir los resultados. Y así que él se preparó. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Nuevamente, en Juan 15, versículo 5, dice así, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer absolutamente nada. Ahí podemos ver que realmente tenemos que depender del Señor para nuestro éxito. Sí, el Señor nos dio talentos, sí, el Señor nos dio dones, pero al fin y al cabo el Señor es quien dirige el resultado. La historia de David nos enseña muchas cosas. Confiar en que Dios multiplicará. Serle fiel a Dios, a lo que Dios te ha dado, así que parece pequeño e insignificante. Desarrollemos nuestros talentos y habilidades y enfrentar nuestros gigantes con la certeza de que Dios obrará a través de nosotros. Y cierro con este pensamiento final. El director de no de la película, de la serie Chosen, mientras estaba dando su testimonio en una grabación, él estaba leyendo, él no sabía de dónde iban a venir los fondos para esa serie de Chosen. No sé si usted lo ha visto, una serie que relata la historia de Jesús de forma bíblica y también en parte cómica. Y él dice, él no sabía dónde iba a sacar los fondos, pero él leía una historia cuando Jesús multiplicó los peces y los panes para echarle comida a los 5,000. Y él dijo, yo leí esta historia muchas veces, pero leí esta historia nuevamente y me llegó el siguiente revelación. Y es que nosotros nos encargamos de los panes y los peces y Dios se encarga de multiplicarlos. Así que cierro con ese pensamiento. Que Dios les bendiga mucho. Voy a orar por las diversas peticiones. Amén. Que nos presenten esta hermosa noche. Padre celestial de la gloria, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque eres tú el que hace la obra, Señor. Eres tú el Señor el que multiplica, Señor. Eres tú, Señor, el que pone los talentos y las habilidades en nuestras vidas, Señor. Señor, pero que no nos olvidemos que eres tú el que dirige el resultado final, Señor. Nosotros nos encargamos de los panes y los peces, Señor, de la preparación, y tú te encargas de los resultados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, toca a todos aquellos, Señor, que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Cualquier petición, cualquier cosa, Señor, que ellos te piden, Señor, que lo conteste de forma milagrosa, Señor, y sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.